Radio Claret América presenta Sediento de ti, la palabra, fuente de vida, con el sacerdote misionero claretiano Tony Díaz. Reflexiones diarias del Evangelio. Aquí iniciamos. Bienvenidos hermanos a nuestras reflexiones bíblicas de las lecturas del día. Hoy es lunes de la séptima semana del tiempo ordinario. Lunes de la séptima semana del tiempo ordinario. La primera lectura de hoy viene del libro de Sirácides, o también conocido como Eclesiástico, capítulo 1, versículos 1 al 10. Toda sabiduría proviene del Señor, y está con Él eternamente. ¿Quién puede contar las arenas de la playa, las gotas de la lluvia o los días de los siglos? ¿Quién puede explorar la altura del cielo, la extensión de la tierra y la profundidad de los abismos? Antes que cualquier otra cosa fue creada la sabiduría y la luz de la inteligencia desde la eternidad. ¿A quién se le ha revelado la fuente de la sabiduría? ¿Quién ha conocido sus recursos inagotables? Uno solo es sabio, temible en extremo, el que está sentado en su trono, el Señor. Él creó la sabiduría, la contempló y la midió. La ha derramado sobre todas sus obras y sobre todos los hombres según su generosidad. La ha derrochado entre aquellos que lo aman. Palabra de Dios. El salmo responsorial es el Salmo 92 y el responsorio es: El Señor es un Rey magnífico. El Señor es un Rey magnífico. Tú eres, Señor, el Rey de todos los reyes. Estás revestido de poder y majestad. Tú mantienes el orbe y no vacila. Eres eterno y para siempre está firme tu trono. El Señor es un Rey magnífico. Muy dignas de confianza son tus leyes, y desde hoy y para siempre, Señor, la santidad adorna tu templo. El Señor es un Rey magnífico. El Evangelio de hoy viene de Marcos, capítulo 9, versículos 14 al 29. En aquel tiempo, cuando Jesús bajó del monte y llegó al sitio donde estaban sus discípulos, vio que mucha gente lo rodeaba y que algunos escribas discutían con ellos. Cuando la gente vio a Jesús, se impresionó mucho y corrió a saludarlo. Él les preguntó, ¿de qué estaban discutiendo? De entre la gente uno le contestó, Maestro, te he traído a mi hijo que tiene un espíritu que no lo deja hablar. Cada vez que se apodera de él, lo tira al suelo y el muchacho echa espumajos. Rechina los dientes y se queda tieso. Les he pedido a tus discípulos que lo expulsen, pero no han podido. Jesús les contestó, Gente incrédula, ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganme al muchacho. Y se lo trajeron. En cuanto el espíritu vio a Jesús, se puso a retorcer el muchacho. Lo derribó por tierra y lo revolcó, haciéndolo echar espumajos. Jesús le preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le pasa esto? Contestó el padre, desde pequeño, y muchas veces lo ha arrojado al fuego y al agua para acabar con él. Por eso, si algo puedes, ten compasión de nosotros y ayúdanos. Jesús le replicó, ¿qué quiere decir eso de si puedes? Todo es posible para el que tiene fe. Entonces
El padre del muchacho exclamó entre lágrimas: «Creo, Señor, pero dame tú la fe que me falta». Jesús, al ver que la gente acudía corriendo, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole: «Espíritu mudo y sordo, yo te lo mando. Sal de él y no vuelvas a entrar en él». Entre gritos y convulsiones violentas salió el espíritu. El muchacho se quedó como muerto, de modo que la mayoría decía que estaba muerto. Pero Jesús lo tomó de la mano, lo levantó y el muchacho se puso de pie. Al entrar en una casa con sus discípulos, estos le preguntaron a Jesús en privado: «¿Por qué nosotros no pudimos expulsarlo?». Él les respondió: «Esta clase de demonios no sale sino a fuerza de oración y de ayuno». Palabra del Señor. Muy bien, damos comienzo a nuestra reflexión de las lecturas de hoy. Hoy y mañana leeremos este libro de Sirácides. Ya esta semana es la última semana del tiempo ordinario antes de dar comienzo a la temporada de la Cuaresma con el miércoles de ceniza este próximo miércoles. Este año la temporada de Cuaresma empieza relativamente muy temprano a comparación de otros años. El libro de Sirácides, o Eclesiástico, como también es conocido este libro, se cree, según los comentaristas del Antiguo Testamento, que fue escrito más o menos en el año 200 a.C. por un tal Jesús de Sirac, o sea, Jesús hijo de Sirac, y de ahí el nombre de Sirácides. Se fue escrito primeramente en hebreo y después fue traducido al griego, y es la traducción griega la que más se conoce. Este libro no es parte del canón judío del Antiguo Testamento, ni tampoco lo encontramos en las versiones de las Biblias protestantes. Sin embargo, en la Iglesia Católica, desde muy temprano en la Iglesia, este libro fue utilizado mucho. Por eso el segundo nombre que lleva, eclesiástico, que hace referencia a la eclesia, a la iglesia, porque por el contenido que es filosófico y religioso. O sea, eso es un libro que está clasificado entre los libros sapienciales, o sea, de la sabiduría. Pero tiene un espíritu más religioso, por ejemplo, que el libro de Proverbios. Así que es un libro que en la iglesia, nuestra iglesia católica, ha tenido mucha influencia. Empecemos con la reflexión de hoy. Dice la lectura: «Toda sabiduría proviene del Señor y está con Él eternamente». El tema principal de estos primeros capítulos será el tema de la sabiduría, que es entendida por estos primeros versos, que vienen siendo un poema acerca de la sabiduría. Y la sabiduría es una creación de Dios, y por tanto, porque es una creación de Dios, no se le puede igualar a Dios. O sea, Dios solamente uno, y todo cuanto Dios crea es inferior a sí mismo. Por eso, igualar la sabiduría a Dios en la mentalidad judía, particularmente de este libro, pues es reducir a Dios, y es una cierta blasfemia. Pero cuando entramos al Nuevo Testamento, por ejemplo, en el prólogo del Evangelio de Juan, tenemos una idea muy diferente acerca de la sabiduría, o la palabra, o el verbo, como a veces se traduce también. Y en el prólogo del capítulo 1 de Juan, tenemos a la sabiduría, o la palabra, que preexiste en la eternidad junto con Dios, y es por medio de la palabra que toda la creación se lleva a cabo. Así que en el prólogo de Juan, la sabiduría, o la palabra de Dios, es eterna, tiene una igualdad con Dios, lo cual no lo encontramos en este libro de Sirácides o Eclesiástico. La sabiduría, por ser una creación de Dios, entonces no es igual a Dios. La sabiduría está en Dios, pero Dios no es la sabiduría.
Dice, ¿quién puede contar las arenas de la playa, las gotas de la lluvia o los días de los siglos? ¿Quién puede explorar la altura del cielo, la extensión de la tierra y la profundidad de los abismos? Con estas preguntas el autor nos quiere entender que la sabiduría, por ser fuente de Dios, es algo que solamente Dios la conoce en su profundidad y que por tanto es un don que Dios derrama, que Dios da a aquellos que viven en confianza y en intimidad con Dios. El profeta Isaías también en el capítulo 11, versículo 2, también nos habla acerca de los dones del Espíritu de Dios, y entre ellos está la sabiduría. Antes de que cualquier otra cosa fuera creada, dice, fue creada la sabiduría, y a la luz de la inteligencia desde la eternidad. ¿A quién se le ha revelado la fuente de la sabiduría? ¿Quién ha conocido sus recursos inagotables? Y al fin de cuentas dirá el autor que solamente aquel que la ha creado conoce la profundidad y lo extenso de lo que es la sabiduría, y que Dios derrama este don de la sabiduría a quien Dios decida. O sea, de que la sabiduría, por ser un don de Dios, no es algo que el ser humano puede adquirir por sí mismo. Es algo que recibe. Y por tanto, toda persona que recibe este don de sabiduría siempre tiene que verse en relación al Creador. Lo cual, a fin de cuentas, llegará a la conclusión, el autor de este bello libro de Sirácides, de que la sabiduría verdadera es la confianza en Dios y temer a Dios. Porque cuando se confía en Dios y cuando se teme a Dios, entonces la persona conoce cuál es su lugar ante Dios, de que no puede igualarse a Dios, porque así como la sabiduría es una creación de Dios, también nosotros somos una creación de Dios. Así que tenemos que reconocer nuestro lugar en relación a aquel con quien en amor nos ha criado, en amor nos sostiene y en amor nos llama. Dice, ¿quién ha conocido sus recursos inagotables? Solo uno es sabio, temible en extremo, el que está sentado en su trono, el Señor. Porque Él es el creador de la sabiduría, entonces solamente Él es sabio en su profundidad. Dice, Él creó la sabiduría, la contempló y la midió. Porque Dios es la fuente de la sabiduría, porque Dios es el creador de la sabiduría, entonces Él conoce la profundidad y lo extenso de la sabiduría, y solamente Él es sabio, y Dios derrama este espíritu a quien Dios quiere, particularmente aquellos que en humildad se acercan a Dios, aquellos que viven en temor a Dios. Y este es un término, el temor a Dios, que este libro menciona bastante. Les leeré hacia el final de esta lectura un comentario que nos da la Biblia latinoamericana en torno al significado de esta frase, el temor a Dios. Dice, Él creó la sabiduría, la contempló y la midió. La ha derramado sobre todas sus obras. Aquí nos da el sentido de que es Dios quien da, quien provee, quien hace posible este don a quien Dios quiere, particularmente aquellos de corazón sencillo, aquellos que viven con humildad, aquellos que viven temiendo al Señor. Y sobre todo los hombres según su generosidad, dice, la ha derrochado entre aquellos que lo aman. El verso que sigue después de esta lectura nos habla acerca del temor de Dios, que es uno de los sentidos que a últimas concluye el autor acerca de lo que es la verdadera sabiduría. Y la verdadera sabiduría es confiar en Dios y temerle. Ahora, ¿qué es lo que entendemos por temerle? No es tenerle miedo, no es andar a escondidas de Dios, sino tener cierta reverencia a Dios y el temor de ofender a Dios, puesto que Él es compasivo y justo. Dice este comentario
que se encuentra en la Biblia latinoamericana sobre el primer capítulo de este libro de Sirácides. Dice: temer a Dios es verlo siempre presente y tomar las decisiones delante de Él. El que sabe que Dios está cerca teme ofenderlo porque conoce su amor y su fidelidad. Temer a Dios significa, pues, respetarlo y preferirlo a cualquier otro. Temer a Dios se opone a temer a los que dirán los demás, temor a ser burlado, temor a fracasar. El que teme a Dios da más importancia a lo que dice Dios y a lo que promete. Así que este sentido bíblico del temor a Dios no tiene nada que ver con tenerle miedo, porque cuando le tenemos miedo a Dios, pues siempre andamos a escondidas de Él. Y lo que Dios quiere de todos sus hijos e hijas, de toda la creación, es de que vivamos una relación de intimidad y confianza. Y donde hay intimidad y confianza con Dios, pues no puede haber miedo, porque es el amor lo que nos une a Él. Muy bien, pasemos ahora al Evangelio de hoy, que viene de Marcos. Y el contexto de este Evangelio de hoy: previo a este Evangelio, Jesús ha estado en el monte donde se llevó a cabo la transfiguración, y junto con Jesús estaba Pedro, Santiago y Juan, los dos hermanos, hijos de Zebedeo. Y en esa experiencia de la transfiguración, Jesús tiene ese encuentro con Elías y Moisés. Y es después de que bajan de esa experiencia que empieza el Evangelio de hoy. Se menciona esto porque la transfiguración hace cierto eco con otro personaje del Antiguo Testamento, y es con el personaje de Moisés, con quien estuvo presente también en esa escena de la transfiguración. Pero la referencia o la conexión más clara es la reacción que tiene la gente con Jesús cuando lo ven bajar del monte donde se llevó a cabo la transfiguración. Y hay un pequeño detalle de cómo la gente reacciona ante la presencia de Jesús, y es ahí donde está el eco conectado con Moisés. Dice el Evangelio de hoy: en aquel tiempo, cuando Jesús bajó del monte y llegó al sitio donde estaban sus discípulos, vio que mucha gente los rodeaba y que algunos escribas discutían con ellos. Recordamos en las escenas del Antiguo Testamento, particularmente el libro del Éxodo, cuando Moisés sube a hablar con el Señor, con Dios, y el pueblo se queda pues en la presencia de Moisés, y cada vez que Moisés regresa de ese encuentro, pues encuentra problemas, encuentra pleitos, encuentra divisiones entre la gente, entre su pueblo. Y es algo similar que encontramos aquí en esta escena. Jesús ha subido al monte, y el monte o montaña, o a veces el desierto, siempre son lugares de encuentro con Dios. Y mientras Jesús está alejado de este resto de los discípulos, pues al regresar se encuentra que están en discusión, que están en problemas, discutiendo con los escribas. O sea, este es un eco de lo que sucedía también con el pueblo de Israel cada vez que Moisés subía al monte para hablar con Dios, y cada vez que regresaba encontraba problemas, divisiones entre la gente. Y después viene este otro detalle: cuando la gente vio a Jesús, se impresionó mucho y corrió a saludarlo. ¿Por qué la gente se impresiona? ¿Por qué esta multitud se impresiona al verlo a Jesús? Bueno, recordemos también cada vez que Moisés subía al monte para estar con Dios, cuando regresaba Moisés, la gente temía verle la cara porque su cara estaba radiante. Y a causa de eso, pues la gente temía acercarse a Moisés. Por eso Moisés se ponía un velo para cubrirse la cara cada vez que regresaba de hablar con Dios. Así que eso debe de hacer eco también en esta escena. Cuando Jesús, después de esta escena de la transfiguración baja, pues uno puede imaginar de que quizás tanto Jesús como los otros discípulos que estuvieron con él, Pedro, Juan y Santiago, pues
como fueron testigos de esa escena de la transfiguración, quizás sus rostros estaban iluminados, como lo que se menciona acerca de Moisés cada vez que subió al monte para hablar con el Señor. Y quizás es este detalle, esto que nos conecta con la experiencia de Moisés, y es a lo que la gente reacciona, que al ver a Jesús se impresionaron. ¿Impresionaron de qué? Muy probablemente de que el rostro tanto de Jesús como quizás de los otros discípulos que lo acompañaban estaban radiantes por esa experiencia de la transfiguración. Un pequeño detalle que nos conecta con Moisés. Continúa el Evangelio diciendo: Él les preguntó, ¿de qué están discutiendo? Esta pregunta va a lo que presencia Jesús cuando se acerca al resto de los discípulos, y estos discípulos están discutiendo con los escribas. Quizás sean los mismos escribas que van detrás de Jesús buscando alguna excusa para poder atraparlo, para poder acusarlo y para poder quizás poner los frenos a lo que ellos ven una cierta amenaza por la gente que Jesús sigue jalando, ¿no? Dice: y de entre la gente, así que Jesús hace la pregunta, y la pregunta no es contestada en esta escena, pero de entre la gente sale adelante un hombre que tiene una necesidad porque su hijo está enfermo, está poseído por un malo espíritu. Que nuevamente hay que recordar que en aquellos tiempos toda enfermedad se le atribuía a malos espíritus. Hoy en día los detalles que nos dan de la enfermedad de este hijo del Señor, nos dicen los médicos hoy en día de que quizás este jovencito sufría de epilepsia por los detalles que nos dan, ¿no? Así que hoy en día podemos decir de que este hijo quizás era epiléptico, pero en aquellos tiempos pues a toda enfermedad se le atribuía a malos espíritus, y las enfermedades se personificaban en malos espíritus. Por eso cuando Jesús sana también hay detalles de que hay cierta expulsión de parte de él al sanar a la persona. Dice: de entre la gente uno le contestó: Maestro, te he traído a mi hijo que tiene un espíritu que no lo deja hablar, sordomudo. Cada vez que se apodera de él, lo tira al suelo, y el muchacho echa espumarajos, y rechina los dientes y se queda tieso. Si alguna vez han presenciado un ataque epiléptico de una persona, estos detalles que nos cuenta el Evangelio son muy similares. La persona se pone tiesa, y también para que no se mueva la lengua, hoy en día se le pone algo entre los dientes y la lengua, se ponen tiesos, después tienen espasmos, el cuerpo se mueve violentamente, y después de un rato se ponen tiesos, ¿no? Y después de que pasan por esa experiencia de ese ataque epiléptico, están desgastados físicamente, ¿no? Y es algo similar a lo que encontramos en estos detalles de esta escena. Dice: lo tira al suelo y el muchacho echa espumarajos, rechina los dientes y se queda tieso. Les he pedido a tus discípulos que lo expulsen, pero no han podido. Así que el hombre trajo a su hijo a Jesús. Jesús no estaba, se los presentó a sus discípulos no lo pudieron sanar. Así que estos detalles son muy diferentes de lo otro que nos introduce esta escena, de lo que Jesús presencia, de que sus discípulos están discutiendo con los escribas. Ya los escribas pasan a segunda página, y ahora entra esta escena de la sanación de este niño que es traído por su padre. Dice: Jesús le contestó: gente incrédula, ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? ¿A qué vienen estas palabras fuertes de Jesús? ¿Están dirigidas a la gente, a la multitud? ¿Están dirigidas a sus discípulos? ¿O están dirigidas al padre de este niño? Sea quien sean dirigidas estas palabras, parecen muy fuertes, ¿no? Y en cierta manera como que no hay motivo ni causa el por qué estas palabras fuertes de un Jesús que parece muy enfadado, ¿no? Y los comentaristas nos dicen que quizás
En esta escena, el evangelista Marcos entretejió quizás dos otras escenas y las hizo una, y quizás estas palabras de Jesús como que no encajan, ¿no? Como que no hay causa y motivo para que Jesús esté tan enfadado. Pero hay otros comentaristas que también nos dicen lo siguiente, de que estas palabras fuertes de Jesús, gente incrédula, ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Quizás hace referencia a lo siguiente, a la fundación de la fe en los milagros. Hay mucha gente que seguía a Jesús simplemente por los milagros, y aunque la gente tenía necesidades muy concretas y reales, Jesús nunca quiso ser visto o ser reducido simplemente a ser un curandero, ¿no? Porque la misión fundamental de Jesús es su mensaje central, el reino de Dios. Su misión central es la enseñanza, el atraer a la gente para que crea, para que sea parte de esta iniciativa de Dios, del reino ya presente en él y por medio de él, ¿no? Pero cuando reducimos a Jesús a un curandero, pues entonces la fe se busca construir sobre los milagros, y Jesús trata de disuadir a la gente de esto, ¿no? Y quizás estas palabras fuertes son dirigidas a esta actitud, ¿no? De ir simplemente en busca del milagrito y no tener interés del mensaje central del reino, del mensaje a la fe, a la confianza en Dios. Y quizás estas palabras fuertes de Jesús van con esto. Después dice Jesús, tráigame al muchacho. Y se lo trajeron. En cuanto el espíritu vio a Jesús, se puso a retorcer al muchacho. Lo derribó por tierra, lo revolcó, haciéndolo echar espumarajos. Todo esto son síntomas que hoy en día podemos decir son síntomas de un epiléptico. Jesús le preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le pasa esto? Contestó el padre, desde pequeño, y muchas veces lo ha arrojado al fuego y al agua para acabar con él. Esto de arrojarlo al agua y al fuego, pues cuando un epiléptico tiene ese ataque, pues no tiene control de su cuerpo y cae donde cae. Puede caer en agua, puede caer en fuego, y no es, esta es la forma que en esos tiempos describían la enfermedad, describían particularmente esto que hoy en día llamaríamos pues epilepsia. Y muchas veces lo ha arrojado al fuego y al agua para acabar con él. Por eso, y ahora aquí viene algo muy interesante. El padre de este muchacho viene con el deseo de que su hijo sea sanado, ¿no? Pero a la misma vez hay en él cierta desconfianza de que si Jesús lo puede sanar, porque ya ha tenido la experiencia de que los discípulos de Jesús no lo pudieron sanar. Y ahora quizás el padre pues duda de que si Jesús lo va a poder sanar. Le dice, por eso, si algo puedes, ten compasión de nosotros y ayúdanos. Y aquí viene la reacción de Jesús a estas palabras del Padre. ¿Qué quiere decir eso de si puedes? Todo es posible para el que tiene fe. Todo es posible para el que tiene fe. Fundamental para que el milagro, para que la sanación, para que la expulsión de demonios sea posible es la fe. La fe que en este hombre Jesús el Nazareno el poder de Dios reside, y de que este poder de Dios es capaz aún de regresar a muertos a la vida, ¿no? Hay varias escenas dentro de los evangelios donde se lleva a cabo esto. Y el Padre, al escuchar estas palabras de Jesús, la reacción que tiene, pues deben de ser palabras para nosotros, de animarnos también, de que cuando reconocemos nuestra falta de fe, nuestra necesidad de fe, estas palabras del padre de este muchacho, pues son muy alentadoras. Así que Jesús le dijo, todo es posible para el que tiene fe. Entonces el padre del muchacho exclamó entre lágrimas. Una imagen impresionante que nos pone aquí el evangelista Marcos. Exclamó entre lágrimas. Uno puede imaginar que casi gritando de ansiedad y deseo de que su hijo sea sanado. Y dice el padre, creo,
Señor, pero dame tú la fe que me falta. Creo, Señor, pero dame tú la fe que me hace falta. Qué palabras más bellas cuando uno reconoce quizás la pequeñez de nuestra fe y el deseo de querer ser acercado más tanto a Jesús como a nuestro Dios. Jesús, al ver que la gente acudía corriendo, reprendió al espíritu inmundo. Jesús no quiere hacer de esta escena que estaba llevando a cabo en un lugar público, no quiere que la gente se quede simplemente con lo fenomenal, la expulsión de demonios, la sanación de este muchacho. A última, lo que Jesús quiere es que la gente sean atraídos por el mensaje del reino de Dios y no simplemente por el milagrito. Y esta es una pregunta que se hace constantemente en los evangelios, ¿no? Particularmente para nosotros que leemos este evangelio, ¿no? Y nosotros ¿por qué vamos en busca de Jesús? ¿Qué es lo que vamos buscando en Él? ¿Vamos en busca del milagrito? ¿O tenemos interés también en lo que Él quiere ofrecernos? Y esta es una pregunta muy interesante porque Jesús no quiere ser reducido simplemente a un curandero. Y tristemente mucha gente basa su fe en los milagros, van tras milagros, van corriendo tras experiencias fenomenales porque no pueden imaginarse de que Dios, de que Jesús puede estar con ellos en los momentos más ordinarios de la vida. Y Santa Teresa de Jesús nos recuerda que si no somos capaces de imaginar de que Dios esté con nosotros, de que Jesús camine con nosotros en las experiencias más ordinarias de la vida, pues no esperes encontrarlo en las extraordinarias, en lo fenomenal. Porque Dios no es simplemente un Dios de magia, un Dios de milagros, es un Dios que se ha comprometido a caminar con nosotros, en las buenas y en las malas, en lo más ordinario, y la mayor parte de nuestras vidas se viven en momentos ordinarios, y ahí es donde lo tenemos que encontrar. Ya Santa Teresa de Jesús le decía a sus hermanas en el convento, no busquen a Jesús en las nubes, en visiones, búsquenlo entre las cazuelas de la cocina, en la vida ordinaria. Y después viene la cena donde Jesús, después con sus discípulos, se es preguntado el por qué ellos no pudieron sanarlo. Y aquí Jesús les dice que ese tipo de espíritus solamente se sana con la oración y con el ayuno. Esto nos quiere dar a entender de que tiene que haber cierta preparación y que hay una diferencia en diferentes espíritus, diferentes sanaciones, ¿no? Y que hay sanaciones que requieren mucho más del instrumento, del mensajero, de aquel que es testigo de Dios, a donde Dios nos mande. Mi nombre es Padre Tony Díaz, misionero claretiano. Que Dios los bendiga. Radio Claret América presentó Sediento de ti, la palabra. Fuente de vida. Sus comentarios son importantes. Contáctenos en radioclaretamerica@gmail.com.